el conflicto, porque lo que observamos que está ocurriendo en el mundo es un conflicto manifestado. Entonces vamos a ir en este episodio a ver qué es lo que está detrás de ese conflicto. Joe Rogan es un youtuber, pero entre todo es un podcaster, era un comediante y se volvió en los últimos años en la persona más escuchada en Estados Unidos. A él lo escuchan más que a todas las cadenas de noticias juntas en Estados Unidos. Cada vez que él sube un podcast a Spotify o un video a YouTube, son millones, millones de personas que lo están escuchando. Entonces ha adquirido un poder de influencia enorme. Dentro de esas personas a quienes él invita a su podcast hace poco tiempo, en las últimas semanas, los pocos meses, hubo dos invitados que, como digo, tocaron esas espinitas ahí de la narrativa oficial. Esas dos entrevistas hicieron que empezara a agitarse el tema en Estados Unidos y a Joe Rogan lo empezaron a atacar muchísimo. Empezaron a muchos artistas a salirse de Spotify diciendo que si yo no puedo estar ahí junto con él, que está compartiendo desinformación. Entonces, total, una presión muy fuerte hacia la compañía, hacia Spotify para que lo saque a Joe Rogan de él, porque es el medio por el cual él más se comunica con su gente. Pero Spotify tiene claro que él es el que le trae la gente a las plataformas. Aún así, le bajó bastantes episodios de Spotify. Lo están presionando a Joe Rogan para que se disculpe públicamente. Él como que hace Él trata de buscar una posición neutral, ¿no? Que él sabe esa pugna que hay entre esas dos narrativas. Y está buscando estarse ahí en el centro de ese huracán. ¿Qué es lo que yo observo de eso? Nosotros, Life Surfers, ya tenemos claridad en que lo que se le llama narrativas son unas historias, o sea, un cuerpo de creencias colectivo. O sea, son egregores. O sea, son dos egregores que están en pugna. Esto yo lo vengo diciendo desde hace tiempo, básicamente desde que comencé a abrir este canal y abrí el tema de los egregores, a explicarlo de manera no esotérica ni mística como se lo había manejado siempre, que están en pugna en el mundo, que los egregores buscan la energía de las personas. Entonces, entre más gente logren captar para alimentarse, pues ellos se van creciendo. Un egregor es el oficial, o sea, el que siempre hemos venido alimentando durante tanto tiempo, donde en ese egregor básicamente lo que nosotros los humanos creemos, que recuerden que se trata de cuerpos de creencias, lo que creemos es que debemos ser manejados por alguien que está en posiciones de mayor poder o privilegio que nosotros, como si fuéramos niños y entonces que un papá nos guíe y nos diga qué hacer y qué no hacer. Así funciona ese egregor. Y por eso cuando él siente que las personas se le empiezan a ir, o sea, empieza ese egregor a perder el control, se empieza a preocupar ya, a tomar medidas cada vez más fuertes, intensivas para no perder el control. Ese es el egregor oficial. De ese egregor, los favoritos de ese egregor, recuerden que todo egregor en su estructura piramidal pone en la cima de la pirámide a sus favoritos, lo que nosotros llamamos a veces la élite. Y siempre les he dicho que es a quien más hay que tenerles compasión porque los favoritos son los más esclavizados del egregor. No se pueden ir, son quienes le han vendido el alma al diablo. Básicamente están ahí vendidos. Entonces estos favoritos en este egregor de control pues son básicamente los gobiernos, o sea, los gobernantes, los que están en puestos de poder político. También los dueños de las corporaciones y los que mueven el sistema financiero actual. Básicamente ese grupo de personas son los favoritos de ese egregor de control. Las grandes corporaciones, gobiernos, sistemas financieros, los grandes bancos, las personas que están ahí a cargo de esas corporaciones. Ellos son los favoritos de esos egregores. Entonces ellos tienen que pelear hasta el último por sostener al egregor, o sea, sostener lo que el egregor quiere, que es que se mantenga el status quo, esa misma forma de ver la vida, de pensar de la mayoría de personas. Y si para lograr eso tenemos que inventarnos una pandemia y asustar a la gente y meterle miedo utilizando dentro de nuestro grupo empresarial están los medios noticiosos, entonces los utilizamos para transmitir miedo, que te asuste y desde ese miedo pues más libertades vas soltando. Nosotros te asustamos y te ponemos aquí el que te salva, la enfermedad y la vacuna. Juegan así, ¿ok? Más ha ido emergiendo otra narrativa. Ahí viene la narrativa que esa es la que digo que está entrando en conflicto. Una narrativa busca más que el ser humano sea más autónomo en sus decisiones, donde esa libertad la observa como un derecho
fundamental, como un derecho inalienable. Esa forma de ver es obviamente mucho más elevada en conciencia que la anterior. Por eso ese nuevo egregor, finalmente porque es un egregor que se está formando, ese nuevo egregor tiene una vibración más alta que el egregor oficial, el que se está desmoronando. Ese nuevo egregor está creciendo, más es un egregor, hay que tener siempre presente eso, es un egregor. Y ojalá que no suceda, pues no creo que, no quisiera yo que tuviera que manifestarse esa pugna de egregores en conflictos bélicos. Porque si este egregor que están haciendo, el nuevo, logra subir su conciencia colectiva a un nivel en el cual se dé cuenta de que no hay necesidad de irse a la guerra o a las armas, fácilmente podría tumbar al egregor viejo sin hacer nada. Así como en la vida personal, nosotros cuando hacemos nuestro proceso de ir hacia la conciencia, o sea, elevando nuestro estado interno de conciencia y comenzamos a descubrir, o sea, a sacar a la luz todas esas facetas ego nuestras. Cuando nos ponemos a pelear con el ego, ahí entramos en un conflicto interno que nos desgasta, nos debilita, o sea, que en últimas estamos en un perder-perder. Cualquier camino espiritual o tradición espiritual o escuela iniciática o religión o cualquier sendero que ustedes toman que los lleve a estar en conflicto con el ego, sepan que eso no tiene un buen final. Eso no tiene un buen final. Porque cuando tú peleas con algo, lo fortaleces inconscientemente. Entonces, acá los alumnos míos, en nuestra escuela aprendemos es a trascender esa parte ego nuestra. ¿Y cómo se la trasciende? Descubriéndola primero que todo. O sea, se le quita lo que cubre, aparece, y desde el estado profundo de presencia, cual se fortalece con ejercicios en nuestro entrenamiento, ahí aprendemos a irle restando importancia. Se observa ese aspecto interno, se observa internamente ese aspecto desde un estado de paz. Y eso lo que causa es que esa parte ego se empieza a desmoronar, cada vez se vuelve más errática, pierde poder, pierde fuerza, y en últimas nos damos cuenta que si existía en últimas era por el poder que nosotros le estábamos dando al darle atención, energía, importancia. Cuando le empezamos simplemente a quitar nuestra atención, nuestra energía, ¿okay? Lo observamos, sí, en primera instancia para poder tener conciencia de él, porque si está en las sombras, opera y no sabemos. Sí, lo observamos, pero luego de observado, siempre les digo a mis alumnos, observado, trascendido, porque después de que lo observas, ya ahí sí es básicamente entregarlo, o sea, que ya tú no tienes que hacer nada, sino saber que es una ilusión. ¿Qué es una ilusión? Ese aspecto ego tuyo. No le das importancias. Aparece esa sonrisa de Buda y de la Mona Lisa. Y tanto que sufrí yo. Dice uno. Y mira, no tenía mayor importancia. Entonces, esto que les comparto aquí de lo que hacemos a nivel personal, cuando lo extrapolamos a nivel colectivo y vemos que está emanando esa nueva conciencia colectiva de la humanidad de mayor vibración, obviamente se está construyendo un egregor y se tiene que topar con ese aspecto egregórico antiguo, o sea, erigido, como se dice, elevado, estructurado, edificado desde una conciencia colectiva antigua, o sea, de menor conciencia. Entonces, mal haríamos en ponernos a pelear con ello, entrar en conflicto. Lo que se debe hacer es observar y no darle importancia. No dejarse provocar, no dejarse intimidar. Y me causó tanta buena impresión cuando vi lo que están haciendo los camioneros en Canadá, porque en Canadá, para quienes no sepan, desde hace ya varios días se armó le llaman a ellos el convoy de la libertad, o sea, con un paro camionero. Los camioneros, o sea, gente trabajadora, sin mayores estudios, en un país muy estudiado como es Canadá, pero miren que el grupo tuvo la iniciativa de ir a protestar, porque allá en Canadá estaban ya demasiado exigentes con todas las medidas, pasaporte sanitario y todo eso. Se fueron a hacer ese paro a Ottawa, la capital, y no pelean con la policía, no arman desmanes, no hacen vandalismo, como tristemente ocurre acá en Latinoamérica, bueno, en Estados Unidos también se fueron de desmanes. No se van de pelea, nada, o sea, ellos
muy pacíficamente simplemente llevaron allá, dejaron sus camiones parqueados ahí y, bueno, bloquearon la ciudad. Y entonces es una forma de presionar al gobierno para que, bueno, los escuche. ¿Y qué es lo que quieren? Pues libertad, recuperar la libertad. Por ser el pueblo canadiense muy respetuoso de las normas y del gobierno. Pero es que el gobierno ya se estaba aprovechando. Que la situación allá no es tan bonita como la pintan. Desde acá se cree que está. Entonces esas dos narrativas están en pugna. La narrativa vieja y la emergente. Son dos egregores. El emergente, el egregor que quiere la libertad, obviamente tiene mayor vibración. Es un egregor que vibra a un nivel de coraje, orgullo. Que el antiguo está vibrando en la energía del miedo. ¿Okay? Desde ese miedo es que se quieran armar guerras, inclusive esta guerra, como les comentaba en otro live, en Ucrania, Rusia, es una guerra que la quieren armar, están provocando ya que se arme esa guerra para generar aún más miedo y más que baje más la energía de la gente. O sea, no les importa que eso mueran niños, que familias queden desplazados, o sea, los egregores son de muy baja conciencia. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros como live surfers a un nivel mucho más alto de conciencia que esos dos egregores en sí? ¿Qué es lo que debemos hacer? Es estar en un estado interno de mucha quietud y de mucha paz. Ver esa dinámica como un juego manifestado colectivamente de algo que a nivel individual ya hemos venido trabajando bastante. Muchas personas en el mundo hemos estado haciendo proceso interno de trascendiendo, descubriendo y trascendiendo ese aspecto ego. Entonces eso de una u otra manera ya se está manifestando a nivel colectivo. He ahí precisamente la importancia de entrenarse espiritualmente. Le decía yo a una persona que me contactó hace poco interesada en el programa, le decía, es que ahora el tema del desarrollo espiritual ya no puede ser visto como un hobby. Antes, hasta hace unos años atrás, como que uno llevaba su vida normal y bueno, si tenía interés espiritual, uno empezaba a crecer espiritualmente, a hacer, como aprender estos temas, a hacer yoga, meditación, como un hobby. Pero lo importante de mi vida, bueno, acá mi trabajo, pero ya en esta época y de aquí hacia lo que viene, ya el desarrollo espiritual ya no puede ser visto como un hobby, como algo que hago en mis tiempos libres, ¿no? O sea, el desarrollo espiritual es algo súper necesario para poder moverse en la vida cotidiana. Porque ya estamos inmersos en la pugna de esas narrativas. Ya estamos nosotros aquí teniendo que decidir si me vacuno o no me vacuno, por ejemplo. ¿Eh? ¿Desde qué estado interno puedo yo tomar una decisión en ese sentido? Por eso el desarrollo espiritual ahora es imprescindible, extremadamente necesario crecer internamente. Porque si no lo haces, no vas a tener forma de hallar tu guía interna, ese centro. Y sin ese centro, tu mente queda expuesta a caer, a ser arrastrada por cualquiera de esas narrativas externas que están girando. Cualquiera de esos egregos fácilmente te arrastra de un lado a otro, terminas en la polarización. Y cuando menos pienses, sin conciencia, ya estás atacando a tu hermano, estás metido en una guerra, matando al otro. Divide y vencerás. Lema del ego y de los egregores. Divide y vencerás. Porque conflicto es su naturaleza, entonces divide y vencerás. Pero cuando tú llegas a tu guía interna, esa frase se transforma en un une y recordarás. O sea, eka, la frase, la palabra bonita, sánscrito, eka, que significa uno, de que ya somos uno. O sea, recuerda que somos uno, o sea, que tu hermano es el mismo ser que tú. No es que yo tenga un alma y el otro alma parecido, o sea, a través de las almas se manifiesta la vida en cada cuerpo humano, pero esas almas son emanación de un mismo espíritu.
Entonces, ¿cómo voy a ir a atacar al otro, a matarlo? La guerra ya no tiene sentido a estas alturas de conciencia. ¿Cuándo inicia la guerra? Dice el título de esta miniatura. Si lo miramos desde los ojos de la mente perceptual lineal, ego, la guerra siempre ha estado. Hemos estado en un conflicto siempre, desde que aparecimos como seres humanos separados de Dios. El conflicto siempre ha estado. Más bien la pregunta no es cuándo inicia la guerra, la pregunta real es cuándo finaliza, cuándo vamos a acabar con ese conflicto. ¿Cuándo vamos a dejar de estar en conflicto con nosotros mismos, internamente? Porque al desvanecerse el conflicto interno, luego eso se reflejará afuera. De ahí la importancia de hacer el trabajo espiritual, el crecimiento interior, desarrollo interno, como le quieran llamar. Hacer ejercicios a nivel álmico es lo más fundamental e importante que un ser humano pueda hacer ahora en estas épocas. Eso es, mis queridos live surfers. Bueno, los pongo entonces en contexto lo que ha pasado. Bueno, veo aquí en el chat que se conectó Lida. Lida, una de mis alumnas. Gracias por estar aquí. Lida, gracias por dejarme tu mensajito. Me dice Lida, he aprendido que a veces es mejor no gastar nuestra energía en conflictos en los cuales la energía se encuentra a niveles diferentes. Dejar ir, dejar ir. Ok, bueno. Ya no voy a nombrar más el dejar ir a esa técnica porque miren, me gané mi strike por andar diciendo dejar ir. Ahora a las palabras les ponen un sello de propiedad privada. Ya no puedes decir esto. Privado, dejar ir. Ah, ¿Cómo le llamamos ahora? Deja que se vaya. ¿Ah? O soltar, más fácil. Soltar. Vamos a hablar de soltar. Sí, soltar. Y bien, como dice Lida. Y Lida que tiene experiencia en temas de conflictos porque ella, pues voy a decirlo aquí, de profesión es abogada. Entonces, con toda la autoridad sabes que no es nunca un buen camino irse de pleitos. Un abogado, un abogado me dijo hace muchos años, me dijo, es mejor un mal arreglo que una buena pelea. Y dicho por un abogado. En un posible pleito el que me iba yo a meter. Un tema empresarial hace muchos años. Eso es cierto. Entonces sí, no, un pleito no es bueno gastar energía. Enfoque en lo que queremos, no en lo que no queremos. ¿Queremos pelear? No. Entonces no vamos a enfocarnos en guerras, ni en conflictos, ni en eso. Vamos a enfocarnos en la realidad. O sea, que somos esa esencia unificada de Dios aquí. No hay por qué tener conflicto interno. El aspecto ego nuestro, nuestra personalidad, nuestras fallas, errores, todo eso que a veces lo atribuimos como a la imperfección, aprendamos a verla con compasión y con aceptación de nosotros mismos. Nuestra parte humana, como lo he dicho varias veces, es vulnerable, es frágil, es débil por naturaleza, sujeta a caer a los deseos de la comida, de los excesos de la carne, bueno, todas esas cosas muy humanas. Ya no es para estarnos castigando por eso. O sea, observemos y soltemos. Se observe, se trascienda. A medida que uno va habituando al cuerpo ya a un nuevo estilo de vida donde ya eso ya no es tan importante, naturalmente va dejando de aparecer en la misma vida. El mismo cuerpo se va desintoxicando, digamos, de malos hábitos. Desde esa manera muy simple de soltar, por no decir dejar. De dejar. Ok, bueno, ¿qué más aparece por aquí en el chat? Nidi, gracias Nidi por estar aquí. Nidi dice, gracias, te conocí escuchando Transurfing. Iremos bajando la importancia de los egregores pendulantes. Sí, Nidi. Nidi, para quienes no lo sepan, yo tengo otro canal en YouTube
que lo monté precisamente porque ya vi que YouTube estaba muy susceptible de que en cualquier momento te lleguen strikes como los que me han dado y ¡puf! Desaparece toda la información. Entonces no quería perder la información de este canal, entonces abrí otro canal únicamente para subir ahí el audiolibro de Reality Transurfing, porque ese libro en inglés hay mucha información, pero en español lo poco que había en audio era de una voz, de unas voces computarizadas muy cansonas de escuchar. Y el libro, la última edición, donde ya viene compacto los 5 tomos, en español no ha salido. En español se consiguen solamente los tomos por separado, una edición antigua, y tampoco es fácil de conseguir acá, en Latinoamérica, sobre todo en España se consigue más. Entonces decidí leer los libros, leer el libro para grabarlo y que le quede al alcance de las personas que se interesen. Entonces, mira, me está llegando gente acá gracias a ese otro canal. Ese canal se llama Doblando Realidades. O sea que si también quieres escuchar el libro de Reality Transurfing ahí, en ese canal, ahí lo encuentras con mi dulce voz. Gracias, Nidi, por participar. Y dice Nidi, seguiremos bajando la importancia de los egregores pendulantes. Total, esa es la clave, esa es la técnica, dejar ir en palabras de Vadim Selam. Inclusive hasta por eso ahora yo ya cuidándome de esos copyrights, ni siquiera digo péndulos, porque pronto ya dicen, no, eso es un término de Reality Transurfing. Digo egregores, que es una palabra ya mucho más antigua. ¿Okay? Apunta a lo mismo. Muy bien, me pregunta Lida, dice, el conflicto, un egregor, no te entiendo la pregunta Lida, el conflicto, un egregor. Más bien diría yo que los egregores generan conflicto. Porque los egregores, como nacen de una u otra manera de la mente separada, entonces crean un límite. Puede haber un egregor donde tú te sientas súper acogido, amoroso dentro del egregor, pero fuera del egregor los demás son extraños, hasta amenazantes. Mira las religiones, por ejemplo, las religiones son las gentes que son fieles a una religión, se sienten muy bien dentro de la religión. Entonces están vibrando a la misma resonancia del egregor, ahí se sienten protegidas hasta energéticamente. El egregor de la religión los cubre. Pero vaya que otro egregor de otra religión empiece a tocar acá, no me toques mis creencias, dice, como decir que Jesús que no sé qué, y no, que el otro Mahoma, y se van a las guerras santas, egregor contra egregor. Entonces, generan conflicto. Los egregores por eso, porque tienen siempre, heredan esa creencia de la separación. O sea, por eso cuando yo hablo de Eka, Eka es una palabra que apunta a una unidad. O sea, no hay un límite, no hay separación. O sea, todos somos uno, todos, incluyendo a todos los egregores. O sea, es como si algo que englobara a todo. Entonces, ¿contra quién vas a luchar si no hay límite? Te vas hasta el confín del universo y no hay límite, no existe límite, no hay una frontera. Desde donde se puede decir de allá ya es algo distinto a lo que estamos acá. No hay división, no hay... Sabía que la palabra secta viene de eso, de seccionar, o sea, de dividir. Entonces, Eka significa no hay nada, no hay división, unidad. Y el valor está en la unidad. Muchas gracias a todos. Bendiciones, un abrazo, que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video.